AMLO acusa a Texas de violar derecho por disparo a mexicano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a las autoridades de Texas de violar los derechos humanos de un mexicano que fue asesinado a tiros por un agente de la patrulla fronteriza. El incidente ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando el agente disparó al mexicano, identificado como Juan Pablo González, después de que éste supuestamente se acercara a él con un cuchillo. López Obrador pidió a las autoridades de Texas que investigaran el caso y que se hiciera justicia para la familia de González. También dijo que el incidente era un ejemplo de la violencia que sufren los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Represión deja 48 muertos en República Democrática del Congo. Las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo, RS, mataron a 48 personas en una represión de manifestantes en la ciudad de Beni, en la provincia de Kivu Norte. Los manifestantes protestaban contra la inseguridad en la región, que ha sido escenario de una insurgencia rebelde durante años. Los manifestantes incendiaron edificios públicos y atacaron a los soldados, que respondieron con disparos. La represión dejó al menos 48 muertos y 100 heridos. 2 muertos en presunto atropello intencional en Cisjordania. Un palestino atropelló intencionalmente a 2 israelíes en la ciudad de Jerusalén, matando a uno e hiriendo al otro. El agresor fue detenido por las fuerzas de seguridad israelíes. El incidente se produjo en un contexto de creciente tensión entre israelíes y palestinos. Las autoridades israelíes han intensificado sus operaciones en Cisjordania en los últimos meses, en respuesta a los ataques palestinos. Rusia intercepta un avión noruego sobre el mar de Barents. Un avión de combate ruso interceptó un avión de vigilancia noruego sobre el mar de Barents, cerca de la frontera entre Rusia y Noruega. El avión noruego estaba realizando un vuelo de rutina de vigilancia cuando fue interceptado por el avión ruso, que se acercó a él a una distancia de solo 100 metros. El incidente se produjo en un contexto de creciente tensión entre Rusia y Occidente. La OTAN ha denunciado los frecuentes vuelos de aviones rusos en la zona, que considera una amenaza para la seguridad de la alianza. 6 detenidos tras explosión de coche bomba en Quito. La policía de Quito detuvo a 6 personas tras la explosión de un coche bomba en la ciudad. El ataque dejó un herido y causó daños materiales. La explosión ocurrió en una calle concurrida de la capital ecuatoriana. La policía cree que el ataque fue perpetrado por un grupo de narcotraficantes. 5 trabajadores mueren atropellados por tren en Turín. 5 trabajadores murieron atropellados por un tren en la ciudad de Turín, en Italia. Los trabajadores estaban trabajando en las vías del tren cuando fueron alcanzados por el tren. El accidente se produjo en un tramo de vías que estaba cerrado al tráfico, pero que no tenía señales de advertencia. La policía investiga las causas del accidente. Josep Borrell, en Gabón hubo elecciones irregulares. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo que las elecciones presidenciales celebradas en Gabón el pasado 7 de agosto fueron irregulares. Borrell acusó al gobierno de Gabón de haber reprimido a la oposición y de haber manipulado los resultados de las elecciones. El presidente saliente de Gabón, Ali Bongo Ondimba, fue declarado ganador de las elecciones con el 41% de los votos. La oposición, encabezada por Jean Ping, denunció fraude electoral y anunció que impugnará los resultados. Incendio en edificio deja al menos 73 muertos en Sudáfrica. Un incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, dejó al menos 73 muertos. El incendio, que se inició el pasado 29 de agosto, se extendió rápidamente por el edificio, que estaba ocupado por familias de bajos recursos. Las autoridades tardaron varias horas en llegar al lugar del incendio, y la mayoría de las víctimas murieron asfixiadas. El incidente ha provocado una ola de indignación en Sudáfrica, donde se ha criticado la gestión del gobierno de la crisis. Familiares marchan en silencio por desaparecidos en México. Cientos de familiares de desaparecidos marcharon en silencio por las calles de Ciudad de México para exigir al gobierno que investigue los casos de sus seres queridos. La marcha fue organizada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que busca a sus hijos desaparecidos en el estado de Sonora. El colectivo ha denunciado que las autoridades mexicanas no han hecho lo suficiente para investigar los casos de desaparecidos. La marcha fue una protesta por la falta de avances en las investigaciones y por la impunidad que, según el colectivo, rodea los casos de desaparición forzada en México. Google chino, Baidu lanza su robot Ernie, rival de ChatGPT. La empresa china Baidu lanzó su robot conversacional Ernie, rival de ChatGPT, el robot de OpenAI. ErnieBot está entrenado en un enorme dataset de texto y código, y puede mantener conversaciones con los usuarios sobre una amplia gama de temas. ErnieBot está disponible para los usuarios en China, pero no está claro si estará disponible en otros países en el futuro. EU aprueba primera ayuda militar directa a Taiwán. El Congreso de los Estados Unidos aprobó la primera ayuda militar directa a Taiwán en casi 40 años. La ayuda, por un monto de $108 millones, incluye misiles, sistemas de defensa aérea y otros equipos militares. La aprobación de la ayuda militar es un gesto de apoyo de los Estados Unidos a Taiwán, que China considera una parte de su territorio.
Estados Unidos urge a sus ciudadanos a abandonar Haití. ¿El gobierno de los Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a abandonar Haití ante el aumento de la violencia en el país? El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje de nivel 4, la más alta, para Haití. La alerta se produjo tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Desde entonces, Haití ha sido escenario de una ola de violencia que ha dejado decenas de muertos. Espero que esta información sea de tu interés.